Listo, Oscar. Ya. Se ve la PowerPoint, ¿verdad? Sí. Ya. Buenos días, como les decía, espero que estén todos muy bien. Doy gracias a Dios por darme la instancia de poder compartir su palabra en este momento. Y bueno, el Señor puso en mi corazón compartirles de un personaje, el cual a mí me gusta mucho, que es José. Ya de él podemos aprender varias cosas. Y bueno, Dios lo puso ahí en la palabra, de hecho le dedica varios capítulos en el libro de Génesis, para precisamente enseñarnos muchos temas que él, como un hombre común y corriente, pudo lograr. Ya, y que sin duda con la ayuda de Dios nosotros también podríamos hacerlo. Ya vamos a orar para que Dios dirija todo este tiempo, que podamos aprender de la palabra y que también el mensaje pueda ser entendido. Amado Padre, gracias te doy por este día, gracias por esta instancia, poder compartir tu palabra, Señor. Te ruego que tú puedas ser el que dirija todo lo que vamos a hablar, el que, Señor, acomode lo que se hable a cada realidad, Señor, a cada corazón. Y te pido, Padre, que tú también pongas tus palabras en mi boca, que seas tú hablando, Padre. Tu espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Dame un segundo. Y la puerta, ya quizás también. Ya. Esta es fidelidad a toda prueba, es el título del mensaje. Ya, vamos a ir acá avanzando. El tema de la fidelidad, uno podría pensar, ¿es algo de moda? ¿Es algo que efectivamente se cumple en todo ámbito? La verdad, antiguamente se hablaba de que la palabra, cuando uno hacía acuerdos, era suficiente para poder respetarse. Sin embargo, ahora se han ido introduciendo algunas, digamos, algunos instrumentos para precisamente que la palabra, ¿cierto? Y todo aquello que se hable pueda ser respetado y pueda ser fidedigno. Ya, por ejemplo, los negocios, los contratos, ¿cierto? Que cosa que quede todo escrito, nada que se pueda dar a alguna interpretación. Pero hay muchos casos en que se busca falsear o, digamos, en buen chileno, la tercera pata al gato ahí, o la quinta pata al gato, digo, para poder no respetar, ¿cierto? El tema pareja, quizás muchos de nosotros conocemos a gente que efectivamente faltó a un compromiso que hizo con su mujer, ¿cierto? Y que lamentablemente cayó en infidelidad. Y en la amistad también, no sé si alguno conocerá algún caso, pero sí se sabe de situaciones en las cuales por intereses personales o ambiciones, codicia, lo que sea, se quiebra la amistad. ¿Ya? Entonces, a pesar de que la fidelidad es un elemento deseado, no siempre se alcanza. Y precisamente es porque en el corazón del hombre está este deseo de ser el primero. Ya, vamos a ver la definición de la fidelidad. Aquí yo puse en Google qué es fidelidad y sale acá, bueno, está aquí destacado con rojo, pero básicamente dice firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos, ¿ya? Y me llama la atención que está compuesta de dos palabras que tienen que ver con firmeza y constancia. Por un lado, como la fidelidad tiene mucho que ver con la relación en el tiempo, el tema de la firmeza y la constancia van cobrando mucho sentido. El sentido de poder mantener lo que se conversó, lo que se habló o lo que se pactó, ya sea en una instancia particular como un contrato de negocio, lo que sea, o lo que fue convirtiéndose en el tiempo como una amistad, ¿ya? Firmeza y constancia tiene que ver con fidelidad. En relación a lo que nos atañe a nosotros, que es la iglesia, ¿cierto? La vida cristiana, podemos decir, ¿cuál es la relación más importante para una persona?
La relación más importante para una persona es la relación con Dios. Esta relación está por sobre la relación con familiares, ¿cierto? Papá, mamá, está por sobre la relación incluso matrimonial, está por sobre la relación con los hijos, porque al tener una relación con Dios, uno en cierto punto se alimenta para poder también relacionarse con todos los demás, ¿verdad? Y el principal problema del hombre en la actualidad es que esta relación no existe. La relación con Dios no está, digamos, está rota. Por lo tanto, no puede haber valga la redundancia, el relacionamiento con Él. Por causa del pecado del hombre, la palabra dice que los pecados han hecho división entre el hombre y Dios. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer para poder tener esta relación más importante, que es con Dios, es volver a reconciliar al hombre con Dios. ¿Ya? En cuanto a este atributo que estamos viendo de la fidelidad, en cuanto a la fidelidad de Dios, hay 49 versículos que hablan de ella. ¿Ya? Por ejemplo, este caso dice Lamentaciones 3, versículo 22, 23, que lo leyó Pablo al inicio. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de parte de Dios es grande, o sea, Él se mantiene firme en lo que ha dicho y constante en lo que Él ha dicho. Él no cambia. Segunda Timoteo 2:13 también dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un atributo de Dios es la fidelidad. Por lo tanto, a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición, Él permanece fiel. Entonces, bueno, dice que Él no puede negarse a sí mismo. Hebreos 11:11 también refuerza esta idea que dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que Él lo había prometido. Hay otros pasajes también de que hablan de que la buena mano de Dios prometió y cumplió. Entonces, del lado de Dios, en esta relación, hay una fidelidad que es ilimitada, una fidelidad que, como decía el versículo anterior, no puede negarse. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, lo cual es algo fundamental en la vida, porque lo que toda persona busca es estabilidad, lo que toda persona busca es certeza. De hecho, es muy triste lo que ha pasado, no sé si han visto las noticias en la semana, este bebé, este pequeño de 3 años que está desaparecido, y hablábamos con mi esposa, al final de cuentas, lo más terrible es no saber qué pasa con él, ¿cierto? Lo más penoso es que, por último, si uno supiera que él está muerto o que él está vivo, uno tiene certeza, ¿ya? Y bueno, todo el ser humano necesita certezas. Al saber de que Dios es fiel, tenemos la certeza de que en Él no hay falla, por lo tanto en Él podemos confiar. De hecho, una de las causas más grandes de ansiedad en la actualidad es precisamente la incertidumbre laboral, la incertidumbre familiar en muchos casos, la incertidumbre de toda índole, y eso a las personas les va produciendo ansiedad. Por lo tanto, la certeza es algo que buscamos y es algo que Dios nos ofrece. ¿Ya? Bueno, Dios es completamente fiel. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Nosotros somos fieles o nosotros no somos fieles? Nosotros, por esencia, no somos fieles, porque la palabra dice que todos somos pecadores. Por esencia, nosotros buscamos ser el primero, y si hay algo que se interpone en ese primer lugar, nosotros vamos a quitarlo del lado, vamos a sacarlo para poder volver a ser nosotros los primeros. Y eso se usa a través de todos los medios, ¿cierto? Todos los medios posibles. ¿Y qué de nosotros? Este es el pasaje central en el cual me gustaría que vamos a ir meditando varias veces dentro del estudio. El Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad
he puesto tus juicios delante de mí. La Biblia nos llama a ser fieles. Y cuando analizamos un poco este pasaje, el camino de la verdad que debe ser escogido y que debe ser puesto delante, tiene que ver con intención, tiene que ver con una decisión. El corazón, la palabra habla de que el corazón es perverso. El corazón, o más bien, digamos, el pensamiento interno, si lo podemos llamar de una forma, es de tendencia hacia lo perverso. Por lo tanto, para poder modificar esto, tenemos que tomar una decisión, tenemos que ser intencionales y tenemos que escoger el camino de la verdad. El camino habla de constancia y firmeza, lo que veíamos de la definición de la fidelidad. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. En ese camino en el cual vamos recorriendo, van a ser los juicios de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los que nos van a ir dirigiendo. Solo una cosa es importante en la vida y es ser fieles. Ya, ahora vamos a entrar de lleno en lo que es José. ¿Quién fue José? ¿Ya? Quizás muchos saben de la historia de él, varios quizás no conozcan. Aquí voy a... sí, ya. Se ve el puntero, ¿cierto? Este fue Abraham. Abraham fue el que inició, digamos, a los patriarcas. Abraham tuvo hijos con varias mujeres, cosa que nunca fue la voluntad de Dios. Valga ahí la aclaración. Tuvo un hijo con Agar, tuvo un hijo con Sara y tuvo un hijo con Setura. Tuvo varios hijos con Setura. Con Sara, o la línea acá que está en azul, son los hijos de la promesa. Con Sara tuvo a Isaac. Isaac tuvo una mujer que se llamó Rebeca, que está acá, ¿cierto? Y Rebeca tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob, por su parte, tuvo 4 mujeres. Originalmente Jacob decía que amó a Raquel y que, bueno, en este proceso de, entre comillas, ayudar a Dios en su plan, porque Raquel era estéril, bueno, y también por el engaño de Labán, ¿cierto? Que era el padre de Raquel, primero se casó con Lea, después tuvo hijos con, no me recuerdo si fue con Silpa y Bila. La cosa es que tuvo a 4 mujeres. Pero la mujer amada de él siempre fue Raquel. Y con Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. ¿Ya? Entonces, José, digamos decirlo, José era el regalón de Jacob, que era el hijo de su mujer amada. Todo el resto, en cierto punto, era hijo de Jacob, ¿cierto? Tenía su cariño, su afecto, pero claramente José era era muy amado, era más amado que los otros. Cosa que, entre paréntesis, tampoco estaba bien, porque al final de cuentas, esa acepción entre hijos no es correcta. Vamos a leer en Génesis 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, que lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mire que es un drama esto familiar, ¿cierto? Porque al final, por un lado, Israel, que era Jacob, amaba a José más que al resto, como lo dice acá. Como yo decía en buen chileno, era el regalón de Jacob. Pero indica que sus hermanos le aborrecían, le tenían envidia. ¿Y cómo eran los hermanos de José?
Bueno, aquí sale, unos eran violentos, asesinos, mentirosos, codiciosos, por ejemplo, en un pasaje anterior, Simeón y Leví dice que mataron a muchos hombres porque la hermana, en venganza por la hermana, por una deshonra acerca de la hermana. Ya entonces eran violentos, muy violentos, asesinos. Otros eran inmorales, por ejemplo, Judá, una vez que quedó viudo, se metió con una ramera. Bueno, en rigor fue la nuera, pero él no sabía que era la nuera, sino que era una prostituta. Rubén se metió con Bila, que era la mujer o la concubina de su padre. Y el resto eran simplemente envidiosos, faltos de amor. No se hablan de pecados específicos de cada uno, pero sin duda que, digamos, cuando habla de que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos, claramente había un problema ahí de, de falta de amor y de pecado en el corazón de ellos. Aquí un paréntesis, ¿qué tanta diferencia si venían de la misma familia? Porque José seguía a Jehová e informaba a su padre la mala fama de ellos. Yo veo solo una diferencia entre José y sus hermanos, es la mamá. La madre de José era diferente al resto, porque en rigor la Biblia no lo menciona, pero si uno analiza los elementos, todo lo otro era igual, o sea, ellos venían del mismo padre, posiblemente vivían en la misma área, todos veían a Jacob, ¿cierto? Pero por algo José era muy diferente a sus hermanos, por algo José amaba a Jehová, versus el resto que podemos, ahí ya lo hemos mencionado, que cometían pecados bastante graves y no tenían mucho respeto en ese sentido. Entonces, yo lo que veo como diferencia, y que posiblemente es la única explicación que tengo, es la influencia de su mamá, la influencia de la madre en la vida de él. Y hermana, la influencia que tú puedes ejercer sobre tu hijo es fundamental. Es muy importante. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el caso de Timoteo, habla de que Timoteo heredó la fe de su mamá y la fe de su abuela Loida. Entonces, no creas que tus esfuerzos por entregarle la fe a tus hijos son en vano, sino que realmente tienen mucho impacto en ellos, ¿ya? No solamente en la enseñanza, sino también en verte a ti en el día a día como un reflejo del Señor Jesús. Bien, ahora, después de todo esto que hemos hablado, vamos a ver los puntos de por qué decimos que José fue fiel y tuvo una fidelidad a toda prueba. Él fue fiel en la adversidad, fue fiel en tentaciones sexuales y fue fiel en trabajos sencillos y en alta responsabilidad. Da lo mismo si él estaba puesto en trabajos muy menores, en trabajos muy elementales o en trabajos de mucho poder y mucha autoridad. Vamos a ver el primer punto. José fue fiel en la adversidad. Aquí les voy a pedir un poquito de paciencia porque hay harto texto que leer, porque hay harta historia, hay que contar, pero voy a ir haciendo el resumen en el caso de ser necesario. ¿Ya? Esto sale en el capítulo 37. Dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, aquí me salté algunos pasajes, algunos versículos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne.
y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que los mismos hermanos al principio querían matarlo. Ya, y después dijeron, no, ¿sabes qué? Bueno, echémosle en la cisterna. Quizás lo querían matar, pero lentamente. Y al final lo que hicieron fue venderle, que cualquiera de las alternativas es bastante terrible, ¿cierto? Es un problema. O sea, yo no me imagino a mis hermanos tratando de venderme. Hay otros hermanos que sí, posiblemente traten de venderse, tienen relación más mala en ese sentido, pero aquí el problema venía de la misma familia. De la misma familia estaban los enemigos, lo cual era algo bastante triste. Aquí una pregunta para todos nosotros. ¿Han tocado circunstancias adversas que tu fe ha sido puesta a prueba? Alguno de nosotros dirá, sí, yo he tenido algunas situaciones en las cuales he dudado de Dios. Y en muchos casos hay gente que frente a estas situaciones de sufrimiento, de injusticia, simplemente cuestionan a Dios y simplemente lo eliminan de su vida. Así de triste. Puede ser alguna enfermedad, la muerte de un ser querido, el trato injusto de alguien, ¿cierto? Muchas veces estamos expuestos a tratos en el trabajo, quizás, trato de los clientes, trato de familiares incluso, o traición de alguien en quien confiabas. Cada una de estas situaciones efectivamente son tristes, son muy penosas, pero en el caso de José nos muestra de que a pesar del sufrimiento, él permaneció firme y constante, permaneció fiel. José fue fiel en la adversidad. ¿Y qué dijo él en cuanto a sus hermanos? ¿Cuál fue su actitud frente a ellos? Aquí está en el capítulo 50. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Claro, José se acordaba de todo ese sufrimiento. Quizás cómo anduvo mientras iba camino hacia Egipto, pensando en la traición de su hermano y todo eso. Pero los hermanos también se querían poner el parche ante la herida. Si acaso dijeron. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No hubo atisbo de venganza, no hubo atisbo de querer tomar revancha de lo que los hermanos hicieron. Simplemente él lo atribuyó a Dios. Dios lo encaminó a bien. La Biblia nos enseña que las circunstancias no deben dominarnos. Lo que pase afuera no debe dominar lo que está acá adentro. Lo que está acá adentro debe primar, sobre lo que está pasando afuera. Segunda Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza tiene que ver precisamente con eso, mantener la cordura, mantener fría la cabeza y tomar decisiones correctas. Aquí hay dos elementos. No sé si alcanzan a distinguir la diferencia. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿Ah? Ya. Lo que está a la izquierda es un termómetro. Ya, el termómetro toma la temperatura que está a su alrededor
o digamos dónde está tomando la temperatura y la muestra. Bueno, ahora los termómetros están a la orden del día en todos lados, vamos al supermercado, al home center, hasta los negocios casi tienen termómetro. Y lo que está al lado es un termostato. El termostato lo que hace, toma la temperatura del exterior, sin embargo, tiene un mecanismo que hace que regula el aire acondicionado. Algunos sabrán más que yo de esto, pero es lo que yo he averiguado. Regula la temperatura del aire acondicionado, por lo tanto, la zona que está tomando la temperatura, lo que hace es buscar irradiar o hacer que el aire acondicionado dé la temperatura que se está buscando. Si el termostato está en 23 grados y la temperatura en el ambiente es 17, lo que va a hacer va a lanzar aire caliente para que llegue a los 23. Esa es la idea. La idea es que seamos un termostato, no que seamos un termómetro, en sentido figurado, lógicamente. Que podamos nosotros regular la temperatura del ambiente y no que sea al revés. No que la temperatura del ambiente nos regule a nosotros. ¿Ya? Ya. Vamos a lo siguiente. José fue fiel en la tentación sexual. Vamos a leer en Génesis 39. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia, como varios de los varones que están acá escuchando este mensaje, ¿cierto? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. O sea, era un acoso terrible. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bajo qué cargos haya sido puesto José en la cárcel, la verdad no se sabe, solamente se sabe el hecho. Ahora, ¿qué piensa de la situación de José? ¿Qué pensamos de esto? Hace lo correcto y más encima lo meten preso. Por un lado, triste, ¿cierto? Penoso, y por otro lado, injusto. ¿Cierto? Injusto y triste. Una pena. Pero José tenía la situación súper clara. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Primera cosa, José puso primero a Dios sus pasiones. Muchos de nosotros lo hacemos al revés. Ponemos a las pasiones y después a Dios. El problema es que cuando ponemos primero las pasiones vienen consecuencias con ese tipo de cosas y finalmente después hay que estar pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón a las otras personas a las que hicimos daño y se arma todo un problema. José era fiel a pesar de las consecuencias. Fíjense que él, a pesar de que hizo lo correcto, tuvo consecuencias negativas. Fue puesto en la cárcel y fue acusado injustamente. La Biblia nos invita a cuidarnos del pecado sexual. 1 Corintios 6,
18 y 19 dice, huid de la fornicación, así como lo hizo José. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, no es solamente por el pecado que representa, sino porque además los que somos creyentes hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tenemos en nuestro cuerpo al Espíritu Santo. Y el cuerpo, o más bien el templo, que es lo que sale acá, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque no es nuestro, dice, el cual tenéis de Dios, el cual tenéis de Dios. Entonces, es importante atender este consejo, huid de la fornicación, no es aguantar la fornicación, no es aguantar o resistir, porque en otras, respecto a otras situaciones la Biblia dice resistir, pero respecto a la fornicación se nos dice huir. Cuando alguien está siendo seducido por el pecado de la fornicación, debe huir. 1 Tesalonicenses 4, 4 al 6, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. En otra versión dice, la Reina Valera dice, que cada uno aprenda a tener su propia esposa, de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto y como ya lo hemos dicho y advertido, cada uno aprenda a controlar su cuerpo de una forma santa y honrosa. Job 31 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Para poder huir de la tentación se parte por acá, con hacer el pacto con los ojos, con hacer que los ojos huyan de la fornicación. Gálatas 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, José fue fiel en eso y nos invita la palabra de Dios a ser fieles nosotros también. Ahora vamos a ver la última parte que tiene que ver con que José fue fiel en todo tipo de trabajo. Aquí vamos a ver los trabajos sencillos. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía, todo lo que se hacía allí, digo, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Este era un trabajo de ayudante respecto al jefe de la cárcel, y lo más seguro que tenía que ver con atender, entregar la comida, ¿cierto? Si es que habían quejas de los reos, José las podía atender. De hecho, esta semana hablaba justo con Adrián, y Adrián tiene su rol ahí en la cárcel, en el cual él nos contaba de que muchos de los presos vienen a contarle los problemas, las situaciones, porque estar en la cárcel no es fácil. Entonces él decía, tengo más problemas con ustedes que con mi hijo. Ustedes me dan más problemas que mi propio hijo. Entonces, claramente José quizás tenía que atender a la gente de la cárcel, ¿cierto? Y algunos trabajos ahí que le dieran de parte del jefe de la cárcel. José después pasó a trabajos de alta responsabilidad, es como que, no sé, uno pasara de un trabajo más normal a ser el ministro de Hacienda o el ministro del Interior. Y muy brevemente, para los que no conocen la historia, dice en Génesis 41, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Ya el sueño era que habían vacas muy bonitas, aquí lo voy a... Habían vacas muy, muy bonitas que estaban pastando, y que del río subían vacas feas, flacas, y dice que estas vacas feas y flacas se comían a las vacas bonitas. Eso era una, digamos, de parte de Dios, era una interpretación o un aviso de que venían 7 años de hambruna. Después de 7 años
de prosperidad. Entonces José fue llamado para interpretar ese sueño de Faraón porque él ya había interpretado unos sueños antes. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces en todo tiempo José mencionaba a Dios. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en que esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Imagínense José, quizás ahí cuando Faraón decía doblad toda rodilla, él acordándose de cuando sus hermanos lo vendieron, cuando fue puesto como esclavo injustamente en la mano de esos madianitas. Y ahora todo Egipto, que ni siquiera era su nación, doblaban la rodilla frente a él. ¡Wow! Qué cambio, ¿no? Qué cambio estar también en la cárcel, a un tiempo después, toda la gente haciendo reverencia ante ti. ¿Qué cambio? Pero ya sea como un humilde servidor de la cárcel o como señor de Egipto, siempre tuvo la misma actitud: ser fiel. Y lo interesante de José es que era fiel a Dios y era fiel también a su prójimo. Él, digamos, en los lugares donde estuvo, él servía, y servía con una actitud y con una prolijidad interesante, muy, muy llamativa. Primero con Potifar, después con el jefe de la cárcel, después con Faraón. Con todos hacía su trabajo impecable. No había algo que le pudieran recriminar. Pero por sobre todo eso, su motor claramente era Dios mismo. José sabía que él no estaba solo, sino que Dios tenía un plan en su vida. Sabía que Dios tenía un galardón para su fidelidad. Aparte, ya cuando los hermanos vinieron a ver a José, y José, luego de hacerles pasar por algunas pruebas, ¿cierto? Luego se dio a conocer a ellos. Y hubo una reconciliación ahí de José con sus hermanos. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, cuando se reveló a ellos. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No fueron los hermanos los que lo vendieron, fue Dios. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, quien me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. El versículo 11 dice: allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Le tenía que decir a su padre. En Mateo 25-23 dice, Jesús hablando de un hombre que hizo bien su trabajo, le dijo su señor, le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Cuántos de nosotros debemos escuchar estas palabras al final de nuestra carrera? Que Dios nos diga: Óscar, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravillosas palabras, ¿verdad? Estas palabras es la que debiera ser la que cada uno de nosotros quisiera escuchar al final de sus días, porque el tiempo es corto. Imagínense, yo ya tengo 40 años, se ha pasado volando el tiempo, y me da la idea que si es que Dios me permite vivir 40 más, se van a pasar volando.
Entonces el tiempo es corto, hay que ser fieles, hay que ser fieles. Hebreos 11 nos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí también José está en este grupo de los héroes de la fe, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso es lo que posiblemente, bueno, y lo que dice acá, esto es lo que sostenía José, esto es lo que hacía que José se mantuviera firme, se mantuviera constante, como veíamos en la definición de fe. Él decidió seguir en el camino de la verdad, como veíamos en Salmo 119, porque José anhelaba una ciudad celestial, porque José anhelaba los tesoros del cielo, los tesoros eternos. Todo lo que hay acá en la tierra, nada trajimos, dice la palabra, y nada nos llevaremos. Por lo tanto, lo único que queda es la fidelidad que hayamos tenido a Dios, la fidelidad que hayamos pactado con Dios. Aquí algunas preguntas para terminar. ¿Eres una persona digna de confianza? En el fuero interno tú eres fiel también, hasta en tu interior, no solamente en el exterior, sino también en el interior. ¿Eres un creyente fiel a Dios? ¿Te avergüenzas de Cristo cuando otros te preguntan, cuando te toca hablar de Él? ¿Has decidido ser fiel a Dios alguna vez? Este punto es muy importante, el decidirlo, el decir desde ahora en adelante yo soy fiel. Yo voy a ser fiel a Dios porque ya vimos, Dios sí es fiel. Pero en cuanto a nosotros somos fieles, si no has decidido ser fiel a Dios, si no dices, Señor, sí, yo voy a tomar el camino de la verdad, es el tiempo de hacerlo. Cuando tu fe es probada, ¿reniegas o sigues firme? Cuando te ves enfrentado a situaciones injustas, como le pasó a José, ¿sigues firme o reniegas? Y en la tentación sexual, ¿huyes o te dejas seducir? Ahí en ese sentido, yo la otra vez escuchaba a un primo mío que decía una cosa muy cierta. Si tu mejor amiga o con quien hablas, o tu mejor amigo en el caso de las mujeres, es otro hombre y no es tu esposo, analízalo, analízalo. No, eso no debiera ser así, porque eso es un sinónimo de, o más bien es es un proceso para una posible tentación, y eso hay que cortarlo. Entonces, este era el mensaje de hoy. Bueno, espero que Dios también haya trabajado en sus vidas y que podamos mantenernos fieles y como iglesia seamos una iglesia fiel también, una iglesia cuya fidelidad, a pesar de ser probada, pueda ser hallada victoriosa. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a ser como tú, Señor. Como cantábamos ahí en la última canción, quiero ser más como tú. Si realmente fuéramos como tú, seríamos fieles y eso es lo que anhelamos, Señor. Permítenos ser librados de tentación y cuando venga esta, ser victoriosos, Señor. Bendice a cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén.